es un negocio sumamente importante y es la voluntad de Dios que pongamos mucha atención sobre qué hacemos con los recursos que Dios nos da. Eso requiere que tengamos una perspectiva correcta sobre nuestros recursos. Eso quiere decir que tendremos que trabajar para mantener el enfoque correcto sobre aquel quien nos da las cosas para nosotros. Incluso, hermanos, para tomar un poco de inventario, los recursos caen en dos categorías. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, caen en dos categorías. Va a ser los recursos monetarios y los recursos materiales. Todo lo que tenemos va a caer entre estos dos tipos de recursos. Las posesiones materiales son las cosas que tienen valor potencial. Es algo que Dios nos dio, que quizás lo podamos usar para la gloria y la honra de Él de una forma u otra. Y todos los recursos, ya sean materiales o sean monetarios, deben de ser rendidos a los pies del Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de todo esto. El asunto, hermanos, de la administración de nuestros recursos es muy importante y la Biblia lo trata con sumamente importancia, porque es ahí donde Jesús dijo que está nuestro corazón. Por eso dice la Biblia en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar ¿qué? Nuestro corazón. Y esa es una de las razones de por qué Jesús habló tanto del dinero, por qué Él habló tanto de nuestros recursos, porque Él sabía que cuando Él tocaba el tema, Él estaba hablando de los asuntos del corazón. Lamentablemente, no puedes amar o rendir tu vida a Dios sin rendirle tu billetera. La verdad. Amén. Ay, Dios tiene todo lo mío, pero no diezmas. Amén. No tiene todo tu corazón, no tiene toda tu vida. Veo siempre personas que sirven a Dios, pero no quieren sacrificar para Dios. Ellos, hermanos, más bien ven la vida o ven qué es lo que, en lugar de ver la vida como algo que yo hago para Dios, ellos están viendo qué le puedo sacar a Jesús. Incluso, hermanos, no tanto tienen el enfoque de que ellos están aquí para servir a Dios, más bien siguen a Dios para ver qué es lo que le pueden sacar a Él por medio de la oración. Las personas que batallan con esto, por lo regular, tienen problemas con rendir sus vehículos, su gasolina. Lo veo vez tras vez, aún entre muchas veces los ganadores de almas en los sábados, quienes están dispuestos a poner sus carros y quienes están más preocupados para que no se les ensucie el carro, o el maltrato del carro, o la gasolina del carro. Lamentablemente vivimos en tiempos donde el cristiano quiere darle todo a Dios, nomás que no duela. Y yo siempre me pongo a pensar, eso es una tremenda forma de que Dios se lleve a la ruina, cuando no le rindes a Dios toda tu vida. Y ya otros hermanos que aquí están, móntenlo, úsenlo como sea, porque es el Señor. Amén. Pero los que batallan, por ejemplo, los que ven sus recursos materiales, por decirlo, como algo de ellos que no han rendido a Cristo, claro que van a batallar con la gasolina, van a batallar con el rendir el carro. Hay muchos que hasta la piensan, ahora qué excusa voy a usar esta semana porque yo sé que vamos a ir a ganar almas y no quiero que me pregunten de usar el carro. Y ese es el tono de que estamos muchas veces atrás y hay necesidad, y los que tienen carros bien silencio están así nomás, pues a ver cómo le hacemos. Porque su corazón no está rendido. Eso se puso personal, ¿verdad? La cosa. No quieren gastar cosas para Dios. Los siervos negligentes siempre tendrán las mismas características, donde quiera que estén. Si el regalo se llega a ser más importante que la fuente del regalo, caemos en idolatría materialista. Amén. Cuando el regalo es más importante que la persona quien lo regaló. El pastor Chapo en su libro La administración de la vida dice lo siguiente: la forma que administramos nuestras finanzas indica nuestras pasiones que más nos interesan. Quizás esa es la razón de por qué Jesús habla con frecuencia sobre la mayordomía fiscal, porque son asuntos, hermanos, de corazón, son asuntos de nuestra vida. Para Judas, 30 monedas de plata eran más importantes que Jesús.
Los de hoy traicionan a Jesús por mucho menos. Por un litro de gasolina. Por que no se ensucie el carro. Cosas chicas. Porque es mi casa. Es mi comida. Es mi tiempo. Y cuando menos lo esperamos, en lugar de invertir para las cosas de Dios, vemos las cosas, los recursos que Dios nos ha dado, lo vemos como algo nuestro y no del Señor. Y tenemos que tener cuidado cuando llegamos a ese punto. Entonces, muchos como Judas, ¿verdad?, andan con Jesús, pero el mundo materialista es más importante para ellos que el mismo Señor Jesucristo. Incluso vean aquí en la pantalla, hermanos, el amor a las cosas es el problema, no la falta de dinero. ¿Sí lo comprendimos? No es que te falte más dinero, es que debes de tener el deseo para menos cosas. Amén. Dios nos da a todos lo que necesitamos. Tim Rosen explica en su libro de finanzas cómo el problema del ser humano es el sistema de creencias. Y él comienza a establecer, si tú crees esto, entonces eso es lo que se practica. Si tú crees, me fascinó eso. Y vean ahí, aquí está en la pantalla, hermanos. Si alguien cree, puso él, que las tarjetas de crédito son para urgencias, pero cree que una urgencia es una oferta increíble en una tienda, esa creencia los traerá en esclavitud de la deuda. Y la mayor parte dice, no, esto es para urgencias, pero una urgencia no es lo que está en venta de remate. Porque déjales digo esta sorpresa, cada semana hay ofertas. Amén. Las tiendas están siempre están en oferta todo, nunca notan. Nunca va a entrar a una tienda donde no haya nada en oferta. Siempre, es la forma que ellos hagan gente. Incluso ya hacen presupuestos y ya tienen pensado cómo vender las cosas. Para nosotros se nos hace como que, mira, una tremenda gana, no puede ser. Pero siempre lo han pensado que eso es lo que ellos quieren vender. En muchas tiendas hasta ponen una etiqueta con un precio elevado para darte el descuento y así de todas maneras vas a pagar el precio que ellos quisieron que pagaras. Nadie pierde. Amén. No creen que van a ser de bendición a nosotros. Pero cuando pensamos y creemos que una urgencia es eso, pues bueno, por eso se ven todos ese tipo de cosas. El doctor Dan Cest dijo lo siguiente en su libro también de finanzas de edad. Digo, estamos viviendo en una sociedad materialista. Necesitamos toda la protección posible para prevenirnos de ser sumergidos en esta filosofía horrible. Si vivo para dar en lugar de vivir para agarrar, no seré una víctima de la sociedad materialista en la cual estoy viviendo. Y muchos están pensando, no, pues yo vivo para agarrar lo mío, para ver qué es lo que Dios me puede dar a mí. Larry Burkett, en el libro La familia y las finanzas, dijo lo siguiente: la mayoría de las tensiones individuales, de los roces que surgen en las familias, de las luchas, la ira y la frustración, tienen su causa, ya sea directa o indirecta, con el dinero. Yo sé que muchos están pensando aquí, si tuviera menos problemas matrimoniales, si solamente no tuviéramos estas tensiones fiscales. Y la verdad es que simplemente disciplina tu economía y no van a haber tantos problemas. Amén. Tienes que tener cuidado. Lo curioso es de que si no tienes para gastar, no gastes. Amén. Fuimos a comprar cosas para el campamento de jóvenes. No me acuerdo ni quién me llamó y dice, tan rápido, ya vienes de regreso, sí, ya se acabó el dinero. Llegar temprano es un sinónimo de que se me acabó el dinero. Amén. La verdad. Entonces, ya veníamos volando, ¿verdad? Para regresar muy rápido. Llegamos, yo pienso que en récord, nunca había llegado tan temprano de un viaje de estos. Fuimos así a comprar y a lo que fuimos, ¿verdad? Pero hermanos, tenemos que tener mucho cuidado aquí porque Larry, ¿por qué tiene toda la razón? La mayor parte de los problemas matrimoniales tienen que ver alrededor de las finanzas.
Cuando gente quiere comprar lo que no tiene dinero para comprar. Eso nunca se va a acabar. Mientras que somos seres humanos, siempre vamos a tener algo dentro de nosotros que nos va a empujar a querer más y más y más. Esto nos lleva a la parábola entonces de hoy para poder comprender bien. Porque la parábola, hermanos, que acabamos de leer, tenemos que comprender la foto grande que Jesús está pintando. Y para poder comprender Mateo 25, tenemos que comprender Mateo 24, lo que se llama el discurso de los olivos. Incluso les invito, vayan conmigo a Mateo 24, por favor. Aquí en Mateo 24 se inicia este discurso de los olivos con 3 preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesucristo. Quiero que vean, por favor, las preguntas aquí que se hacen. Vean el versículo 3. ¿Sí estamos ahí? Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí va la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Él acababa de hablar de la destrucción del templo. ¿Y cuándo serán estas cosas de la destrucción del templo? Luego hace otras 2 preguntas. Se dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Por estas preguntas, hermanos, el Señor Jesús toma todo el capítulo 24 y el capítulo 25 para poder responder la pregunta del versículo 3 de cuáles son las señales y cómo va a ser el fin. Entonces, cuando llegamos al capítulo 25, quiero que regresen ahí, todavía está hablando de lo que va a suceder hacia el fin, al fin de nuestras vidas. Y por eso dice, comienza hablando de la parábola de las 10 vírgenes, que 5 estaban listas, 5 no. Versículo 14 es donde comenzamos con la parábola de los talentos, porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Este hombre está dando la ilustración de Jesús mismo. Él está diciendo, mira, yo me voy a ir y voy a dejar a los siervos trabajar. Los siervos son los salvos, que Dios se nos ha encomendado cosas para que lo administremos para Él y para que le podamos servir a Él. Y estas parábolas, hermanos, nos recuerdan entonces de lo que es la responsabilidad personal. Todos aquí tenemos responsabilidad personal ante el Señor Jesucristo. Nos recuerdan de lo que Dios espera de nosotros. Clarence Sexton dijo lo siguiente, vamos a responder a Dios por lo que hemos hecho, con lo que Dios nos ha dado y por lo que podíamos haber hecho. Eso, hermanos, está tremendo, porque si notamos que Dios dio el talento y no estaba esperando el talento nomás, estaba esperando que los intereses del talento. Quiere decir esto, hermanos, que usted y yo se nos ha dado cosas, se nos ha dado recursos, que Dios quiere que nosotros lo usemos para Él, pero no solo se nos va a juzgar lo que hicimos, sino que el mismo potencial que Dios nos dio para hacer las cosas. Que a lo mejor, sabes que yo te di un tremendo potencial para que me trajeras gloria con lo que yo te di, pero decidiste no hacerlo. No me rendiste mis intereses con lo que yo te di. Entonces la parábola, hermano, nos está hablando directamente no solo a lo que nos da, sino todo lo que Dios esperaría de nosotros, porque Dios te creó a ti especial. Tú eres único. Dios te dio talentos, te dio formas, te dio cosas que es único a tu personalidad. No hay nadie en el mundo como usted. Por eso cada persona va a dar cuentas de sí mismo. Yo no puedo dar cuenta por usted, ni usted por mí, pero todos vamos a dar cuenta qué es lo que Dios esperaba de Luis Montaño, y ahí se va a poner a un lado todo lo que hice bien, todo lo que hice mal y todo lo que pudiera haber hecho. Y aquí todo lo que pudiera haber hecho tiene que ver con cosas que no hice por miedo, como vamos a estar viendo del siervo negligente. ¿Por qué enterró su talento? Por miedo. Y Dios no le dijo, pues como tenías miedo, no eres responsable por lo que pudieras haber hecho con tu talento. Lo hizo 100% responsable por lo que no hizo por miedo. Y muchos cristianos viven con miedo siempre. Viven con tantos miedos que no rinden sus cosas ante el Señor Jesucristo
porque tienen miedo, van y entierran sus recursos, pero no reconociendo que cuando usted esté rindiendo cuentas con Dios, Dios te va a ser responsable por lo que Él está pidiendo de ti, con interés, por todo lo que Dios nos ha dado. La parábola, hermanos, enfrente de nosotros, es fácil de entender, pero es muy difícil en la vida práctica. Es muy fácil. El dueño de todo es el Señor, el hombre de negocios, que aquí está ilustrado en la parábola. La parábola está usando como términos de negocios. Había un dueño quien dejó sus recursos a sus siervos y él va a una jornada de negocios. Y después de mucho tiempo sale de negocios, él viene. Y curiosamente siempre viene y va a encontrar siervos que son fieles y siervos que son negligentes. Y eso es lo que tenemos que aprender hoy, que todo lo que Dios nos da entonces es para administrar para Dios. Una buena fórmula para un desastre es cuando ves todo lo tuyo como lo tuyo. Porque lo único que eso va a producir es egoísmo, falta de rendimiento, falta de uso para las cosas de Dios. El Señor Jesús nos da a todos, y es bien curioso cómo lo que Dios da muchas veces avergüenza a unos y otros se enorgullecen, y es el mismo Dios que da. Amén. Ahora, yo conozco personas que ven quizás su casa y dicen: mira qué tremendo soy yo, mira lo que yo he logrado, y Dios comienza a cerrar el cielo. Hay personas que ven lo que Dios les dio y dicen: ay, qué pena, yo invito a mucha gente en mi casa, pero mira mi casa qué fea está, y no la usa para Dios, va y la entierra por pena. Y es bien curioso, la misma fuente de recursos sigue siendo Dios. Uno lo ignora y el otro se avergüenza. ¿Quién es usted? Porque sea lo que Dios me da, yo lo tengo que usar para Él. Él es la fuente de mi recurso. Y Dios sabe, hermanos, Dios sabe todo lo que el Señor ha puesto. De una forma u otra lo estamos girando otra vez al ministerio. De una forma, Dios dice: no, porque eres pastor. No, soy cristiano. Amén. Y así como en una casa que era fracción más chica de lo que vivo, esa la llené con 48 personas. Porque eso es lo que yo tenía. Amén. Y si eso es lo que yo tengo, la mejor forma para que Dios me pueda dar más es ser fiel con lo que tengo. Amén. Pero cuando no somos fieles, Dios dice: ok, muy bien, ¿para qué quieres otra casa más grande si le toman a esa chica, no la usas, la idolatrizas? Entonces vemos unos principios, hermanos, muy, muy importantes para nuestro vivir, para poder aprender nosotros como administradores, como mayordomos de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios espera de mí en mi administración de mis recursos? Quiero que veamos, por favor, número 1, por favor. Noten el distribuidor de los recursos. Ahora, vamos a enfocarnos un poco al principio aquí sobre el Señor. Dice la Biblia en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Hermanos, somos confiados con los bienes de nuestro Señor. Él les entregó sus bienes y podemos decir: esta es mi casa, esta es mi ropa, pero no será mucho tiempo, hermanos, y piensen conmigo en eso, noten. Por más apantallado que esté con su carro, un día estará en un yunque. ¿Sí me comprendieron, hermanos? Y por más impresionado estés con las marcas de tu ropa, un día serán de alguien más, si es que no están en la basura. Y lo que más aprecia el hombre, un día, hermanos, va a ser de alguien más. Y por eso, tarde o temprano, tenemos que tener todo eso en perspectiva
porque todos los carros favoritos de todas generaciones se encuentran en el yunque de un lugar, si es que no ha sido derretido para hacerse otro carro. Muchas veces lo que más aprecia el hombre llega a ser basura. El distribuidor entonces de los recursos, hermanos, es el Señor, y Él nos da los recursos de Él a nosotros para que nosotros lo administremos. La Biblia nos dice en Deuteronomio 10:14, he aquí, Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. En Salmos 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, reconoce por favor que Él es el dueño de todo. Nada es tuyo. Solo somos mayordomos de los bienes de Él. Entonces imagínate, Él dice, mira, aquí te va un carro para que me sirvas, y no vas y lo entierras. Y no lo usas para la gloria y la honra de Él. Pero Él te lo está dando no para que vayas y lo uses para ti mismo. Él te lo está dando para que lo uses para Él. Y claro, como un bonus extra, es para que lo usemos para hacer todas las demás cosas, pero no se lo rehuses a Él. No, es que no le quiero meter tantos kilometrajes, es que ya escuchan todas las excusas. Pero sigue siendo de Él. Amén. Es de Él. Imagínense que ustedes me presten algo que es tuyo y cuando me lo pides yo digo no quiero. Ya me gustó mucho. Entonces, hermano, el distribuidor es el Señor. Quiero que vean segundo, por favor. Los receptores del recurso. Los receptores de los recursos son sus siervos. En este caso, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Y les entregó sus bienes. Dice el versículo 15, vean conmigo, por favor. A uno dio 5 talentos, que a otro 2 talentos, que a otro y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego, ¿qué dice? Se fue lejos. Nosotros somos receptores de los bienes del Señor Jesucristo. Pastor Chapo dijo lo siguiente, vean ahí, aquí en la pantalla también va a estar. Dios nos bendice de acuerdo a nuestra habilidad de administrar para Él. Unos rápidamente prometen que si tuvieran grandes recursos, que ellos vieran felizmente la obra del Señor o vivir con un presupuesto. El único problema es, ellos en el presente no dan y no ahorran los recursos que ya tienen. En otras palabras, ¿saben por qué gente malgasta muchas veces? Es porque piensa, yo supiera qué hacer con $1,000,000, lo que pasa es que no sé hacer con 100 pesos. Amén. Y de una forma, el siervo negligente que no sabe hacer con 50 pesos piensa que si nomás le agregas más ceros, van a ser más sabios. Pero yo les prometo, hermanos, les prometo eso. Aquí les doy una promesa. Lo que te llegó a molarte con lo poco que ganas, te llevará también si tuvieras más dinero. Porque el problema no es el dinero, no es el monto. El problema es cómo decides qué hacer con ese dinero. Lo que lleva a uno siempre hacia abajo, fiscalmente hablando. Es comprar cuando no tienes dinero, es el deseo que te consume, es el gastarlo en cosas chicas. Se sorprendieran si yo les dijera que Bill Gates, que su esposa, del tercer hombre más millonario del mundo, usa cupones. Yo sé que muchos salen del grupo, yo voy a comprar lo que yo quiera. Ahí está ella reportando cupones. Se sorprendieran que la gente más rica gasta menos que muchos gastan. Pero a muchos se les hace fácil gastar que 30 pesos en papitas, pero alguien que tiene dinero dice, qué desperdicio de dinero. Ahora ellos se van a comprar yachts y carros y todo lo demás, pero ustedes se lo gastan en mazapanes, en Coca-Cola,
Amén, en cosas chicas, se va el dinero en cosas chicas. Nosotros somos los receptores, hermanos. Una palabra de consejo que de un autor le dijo: no es lo que haces con $1,000,000 que es importante, es lo que haces con los 20 que tienes en tu bolsa que es importante. Porque muchos viven bajo esa fantasía: un día seré fiel en mi administración. Lo único que necesito es un monto grande y ahora sí ya voy a saber cómo administrarlo. Y Dios dice: no. Porque si no puedes con $1,000, 15,000 pesos, ¿cómo lo vas a hacer con 15 millones de pesos? Nomás vas a gastar, tus juguetes van a ser más grandes nomás. Mis hijos, bueno, ya Luis es un poco distinto, ya está creciendo él. Pero si yo le doy dinero a Benjamín y a Sofía, lo primero que van a hacer es eso, ¿no? Porque son legalistas, muy bien. Ellos van y agarran su diezmo y lo apartan, y luego agarran todo lo demás y van y se lo gastan. Así es. Ahora, si ellos no lo gastan de un segundo a otro, es porque no los hemos llevado a la tienda. ¿Sí? Lo que les va a durar en la bolsa es de aquí a la primera oportunidad que tienen para gastar. No lo consideran, no piensan, ¿sabes qué? En la otra tienda quizás pueda comprar más cosas. Ellos ven y se lo gastan. Una vez, así como quería practicar esa parábola, entonces fuimos al otro lado, le di $5 a uno de mis hijos. Benjamín, en la gasolinera donde se los dijo, y se compró dulces. Amén. Él dijo: aquí lo tengo, ahí voy. Cuando llegamos a Walmart, yo le estaba diciendo, como buen padre, le dije: mira, Benjamín, todo lo que compres en la gasolinera por lo regular estás pagando más. No es más barato, es más. Ahorita vamos a ir a Walmart, allá a lo mejor te puedes comprar 3 veces más los dulces que te estás tomando. No, eso lo quiero ya lo quiero. Entonces, pero ya. Bueno, entonces, Luisito, ¿verdad? No ha de ser espiritual de eso. Él agarra todo lo que pudo con su dinero y él está caminando. ¿Qué te compraste tú, Benjamín? Mira lo que me estoy comprando. ¿Y sabes lo que hizo Benjamín? Una cara larga, hermano. Sí. Larga. ¿Y sabes lo curioso? Los dos recibieron lo mismo. Es que eso es lo curioso. Hay personas que ganan mucho más que otros, pero la miseria es 3 veces más también. Como dice Proverbios: el que tiene mucho no puede ni descansar, porque siempre está tratando de cuidar a ver si no se lo van a robar. Y es curioso cómo personas sufren en esta vida, porque son como mi hijo Benjamín. No porque Dios no te quiera bendecir con más cosas, es que simplemente te lleva todo lo que tu ojo ve. Te pagan y tienes una experiencia eufórica por unas 3 horas hasta que ya te gastas lo que te podrías haber gastado en una semana. Vamos también serios, ¿verdad? Y por eso les digo, vemos el que distribuye los recursos, pero luego tenemos que reconocer los receptores de los recursos somos nosotros. Damos tercero, por favor. A ver si esto los anima un poco más. Los administradores de los recursos. Y aquí hacemos una observación entonces sobre las personas que recibieron dentro aquí de la parábola. Y cómo nosotros somos como receptores, dice mucho de si Dios nos puede dar más o nos tiene que quitar o qué va a suceder con nosotros. Pero hay 2 tipos de administradores. Primero, los administradores fieles. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo los 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes que he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Su Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Digo, Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí ganado otros 2 talentos. Hermanos, noten aquí. Ellos fueron fieles. Ellos duplicaron lo que Dios les dio. Hermanos, para poder ser fiel con lo que Dios nos ha dado, tendremos que tener cuidado de siempre enfocar nuestras posesiones con la perspectiva correcta. 1 Timoteo 6, versículo 9, quiero que vean, para que vean cómo podemos salir de perspectiva. Porque los que quieren que caen en tentación y lazo, y en muchas codicias que dicen necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué? El que quiere enriquecerse. ¿Por qué? Porque el que quiere enriquecerse es el que ve su mundo material y dice, oh, tengo que enriquecerme, soy una competencia, ¿verdad? Quiero tener más. Y se llegan a sentir más miserables, y los que buscan ser ricos a cualquier precio regularmente comprometen su fe, van a llegar a perder más de lo que ellos esperaban, pierden familias, pierden hijos. No hay ningún sustituto en el mundo, hermanos, por un padre presente. Pero por ganar más dinero, por ganar más lana, muchas veces se comprometen cosas más importantes que lo que en verdad es el juego aquí. Entonces hay administradores fieles. Uno recibió 5, el otro recibió 2. Les quiero decir que cada uno recibió conforme a su capacidad. Quiere decir que si Dios me dio 3 y a otro le dio 10, eso no me debe de importar a mí. Solo buscó en proteger sus propios intereses. ¿Sí captaron eso? Y haciendo eso perdió oportunidad, hermanos, de avanzar para su Señor. Entonces él vio el tesoro y dijo, yo sé que mi Señor es duro. No, hombre, si llego a perder esto, no sé cómo me va a ir. Tengo una buena idea, mejor no voy a hacer nada. Y fue y lo enterró. Él estaba, por decirlo así, tratando de sobrevivir nomás, de autoproteger la vida. Y la verdad es, hermanos, que no hay excusa para los infieles, no hay excusa. No hay que tuve miedo, no hay que me dicen muy poquito, no hay que no tenía demasiado. No hay ninguna excusa. Dios nos da los recursos y Él espera que le sirvamos a Él. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, vean conmigo. Pero sin fe es que imposible agradar a Dios. Es imposible, hermanos. Ahora, es increíble porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador. ¿Qué es lo que hace después de la parábola? Galardonea. Y es necesario, dice, creer que Él es galardonador. Déjenles digo cómo esto cabe, hermanos, en la foto grande. Aquí hay algo, esta es mi agua. Dios me la dio. Pero tengo una oportunidad, hermanos, de compartir esta agua porque Dios me pide que lo haga, Dios me pide que sacrifique. Entonces, o puedo decir, no, hombre, esa es la única que me queda. Entonces que alguien me la pida. Pero es de Él. Está haciendo mucho calor, quizás al rato me dé sed a mí. Y lo único que estoy haciendo es autoprotegiendo mi vida. Es que yo diera más a misiones, sí, yo diera más para la causa de Cristo, pero quizás viene una crisis económica por allá, vale más que. Así vive. Escondiendo. Aquel, hermanos, y vean el versículo 6, por favor. Pero es necesario. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, tiene que creer esto. ¿Qué tiene que creer? Que le hay y es que. Entonces, el que lo ve como recurso nomás dice, ¿sabes qué? Pues esta agua es de Dios. ¿Sabes qué tengo que dar? ¿Cómo me vida a mí? No sé, pero tomen esto no es mío, esto es de Dios. Y como yo sé que Él me va a galardonar por todo lo que yo hago, Él quizás a la otra me dé un garrafón. ¿Sí lo comprendieron? Te rehusas eso, siempre vas a estar así mendigando agüita de aquí todo el tiempo.
Porque lo único que estás haciendo es tratando de sobrevivir, protegiendo tus propios bienes. El que cree que Dios es galardonador, pues cree que Dios es galardonador, entonces le entra con todo. Ándale, saque los vasos. Y lo emocionante es, a lo mejor Dios pues él es el que galardona, y es necesario, dice la Biblia, creer esto. Porque si tú no crees esto, vivirás una vida muy egoísta porque piensas que todo es tuyo, sin propósito. Pero cuando uno cree que Dios galardonea, entonces puede comenzar a distribuir los bienes del Señor, no nuestros bienes. Hay un hombre que le preguntó a Dios, ¿cuánto es $1,000,000 para ti? Él dice, como 1 centavo. Le pregunta, ¿cuánto es 1,000,000 de años para ti? Pues como 1 segundo. ¿Sabes qué? Si me das $1,000,000, le digo a Dios, espérame 1 segundo. Entonces, así se imaginan, ¿verdad? El dinero, yo quiero el dinero, quiero ganancias, quiero todo eso. Pero tenemos que reconocer, hermanos, que hay más 2 tipos de administradores, los fieles y los miedosos. Los fieles y los miedosos. Eso nos lleva al cuarto punto, quiero que veamos, por favor. Ahora, noten conmigo, los administradores rinden cuenta. Y eso quizás es lo más importante de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Eso es bien importante, hermanos, porque todos vamos a rendir cuentas a Dios un día. Quiero que vean, por favor, primero vemos un llamado para rendir cuentas. Todos vamos a llegar a ese momento. Hebreos 9:27 nos dice, y de manera que esté establecido los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, ¿qué? El juicio. Vamos a rendir cuentas, hermanos. Segunda de Corintios 5:10, la Biblia nos dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea que bueno o sea mal. Vamos a rendir cuentas un día, todo lo que Dios te dio. Vamos a ver cómo lo usaste, qué hiciste con él, cómo lo atribuiste. ¿Lo viste solo para ti? ¿Lo viste para usarlo para Dios? ¿Era algo que te hiciste egoísta sobre esto? ¿Eras como un niño chiquito que no querías que nadie más jugara con tus juguetes? ¿Cómo veías tus posesiones? Amén. Pero no es suficiente tener el deseo de serlo, si no todos fuéramos de lo máximo cristianos. ¿Quién aquí quiere ser un mal cristiano? Nadie. Y la mayor parte quizás vive en una fracción del cristianismo, pero tienen todas las buenas intenciones de ser un buen cristiano. Y piensan que cuando lleguemos al cielo Dios va a decir, tú eres un miserable, infiel siervo, pero las ganas nadie como tú. Entras siervo fiel. ¡Wow! ¿Cómo me impresionaste con todas tus intenciones? Nadie tenía intenciones como tú. La corona de la vida para ti. No, hombre, si fuera así, qué tremendo, hermanos, estuviera. No, hombre, amén. Eso sí fuera bueno, pero no, hermanos. Todos vamos a ser llamados a cuentas. Va a haber un galardón para todos. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Romanos 2:6 nos dice, el cual pagará a cada uno conforme ¿qué? Dios, hermanos, va a galardonear. Tercero, vemos que hay un castigo para los negligentes. Estoy convencido que esta parábola, este hombre que enterró su talento, es un creyente. Yo no creo que está hablando de un inconverso. Yo creo que las consecuencias son severas en el milenio para los siervos infieles. Creo que en el milenio habrá un lugar afuera que se llamará lugar de los infieles. Nunca podrá ir alguien al infierno por ser infiel, pero creo que es obvio que si Dios pagará a cada uno conforme sus obras, sean buenas o sean malas, pues va a haber un tiempo de retribución aún para el cristiano. Y quiero que vean aquí que la parábola es la parábola de su Señor, que Él va y le rinde los bienes a sus siervos.
Nunca dice a 2 siervos y uno que nomás se pegó ahí. Los 3 son de la misma categoría. El único problema que gente tiene con eso es por las palabras fuertes que el Señor invoca. Él dice lo siguiente, vean conmigo en el versículo 26, por favor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, pero le dijo siervo, amén. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene ¿qué? 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle ¿dónde? En las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos piensan por automático, nomás porque ven crujir de dientes, que se está hablando del infierno. Crujir de dientes es una expresión de lamentación. Como la persona que va a estar en el milenio, va a estar llorando, lamentando continuamente por lo que no hizo con sus recursos. ¿Qué siervo tan más infiel fuiste tú? Tanto que te di, nada lo usaste para mí, ponlo ahí aparte. Y déjales digo, por eso Jesús dijo, lo que los hombres tienen por sublime, para él es basura. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ver allá en el milenio, cuando se nos entreguen nuestros bienes, nuestros galardones, que aquí en la tierra, para muchos que estaban, no hombre, hermanos, echando porras, echando marometas en el aire, uno pensaría que ellos la tenían bien hecha, serán unos pobres en el milenio. Ellos sufrirán pérdida en ese tiempo. Y lo que unos piensan que, wow, eso es increíble, mira, todo lo que ellos tenían y eso y lo otro, ahora sí, quizás los que le echaron ganas aquí van a lucir mejor allá en el milenio, cuando por 1000 años que reinemos con Cristo. No todos reinan, y hay siervos infieles. Y yo les prometo que para aquellos que no hicieron absolutamente nada para el Señor, nomás existieron, va a haber un tiempo donde se rendirán cuentas. Pero es necesario, el que vive por fe, es necesario creer que Él es galardonador ¿de quién? De los que le sirven. El que no cree eso, ¿sabes lo que hace? No sirve. Amén. Noten, una creencia es lo que nosotros ponemos en práctica. No nomás lo que... Entonces, la persona que cree, Dios galardonea, ¿sabes lo que hace? Él sirve, porque él cree que Dios galardonea. El que no cree que Dios galardonea, ¿sabes lo que hace? Nada, porque no cree que galardonea. Este siervo infiel fue y lo enterró y dijo, pues de todas maneras, esto es del Señor y lo que me va a pedir es lo de Él. Pero él no estaba comprendiendo que Dios le iba a pedir no solo su talento, pero también sus intereses. Porque Dios no te dio las cosas para que vayas y las entierres, Dios te las dio para que las uses para Él, de una forma u otra. Entonces, quiero que veamos 5, por favor. Y quiero que notemos entonces principios en tu administración de recursos. Quiero tratar de ayudarles aquí. Yo sé que quizás dentro de su corazón no hay nadie aquí que quiere decir, oh, yo quisiera ser como este siervo infiel. Quiero ver, a ver, cuál es este lugar de donde se crujen los dientes y todo lo demás. Quiero que veamos, por favor, estos principios son muy importantes. Primero, sigue estrategias de inversionistas. ¿Y sabes cuáles son estas estrategias? Gente que inversiona, ¿sabes por qué lo hacen? Porque cree que hay un retorno. Amén. Yo estoy dando ahorita para una jubilación y se promete cierto interés de regreso. Yo no quiero depender, así como va la economía. Uno tiene que ser sabio y desde joven comenzar a ahorrar y ahorrar y ahorrar, porque viene el día donde ya no ganemos nada y tenemos que ahorrar. Mi esposo y yo estamos determinados no ser una carga para nuestros hijos. Quiero que mis hijos se peleen sobre quién nos va a cuidar. Amén.
Entonces, para eso tenemos que ser sabios. Entonces, abrimos una cuenta donde estamos inversionando poco al mes, no es mucho, es lo que podemos al mes, pero no lo podemos tocar hasta que tenga 60 años. No estamos dando, pero ¿sabes por qué? Porque en mi mente eso está tremendo, yo meto X número de dinero y me está rindiendo intereses. Eso es un inversionista, yo estoy inversionando porque tarde o temprano con mis intereses se me va a regresar el dinero. Ahora, yo lo tengo que hacer así porque estoy metiendo tanto para sobrevivir cuando sea viejito. La Biblia dice que aprendamos de la hormiga y que la hormiga trabaja en su verano para que cuando entre en el invierno tiemble. Son principios bíblicos. Pero déjales digo una cosa, el 90% del resto que ganamos regularmente se circula dentro del ministerio o lo que hacemos para el Señor o como familia. Lo que estoy diciendo es, muchos la tienen al revés, viven de todo lo que tienen para ustedes y sus gustos, y si hay pues diezmas y si no pues ni modo, al cabo es que Dios entiende. Y misiones, olvídate, ¿para qué dar a misiones? Pues porque pues Dios comprende que tienes necesidad de más cosas materiales. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Uno tiene que ser sabio en todo lo que hacemos, pero si ves el recurso como tuyo, vas a cometer grandes errores en tu vida. Muy grandes errores. Entonces, nosotros tenemos que seguir estrategias de inversionistas en las cosas de Dios. Invertimos. Cada vez que das a algo, no lo tienes que ver como, estoy dando, estoy invirtiendo. Yo estoy metiendo a algo que me va a rendir dividendos, hermanos, en el futuro. Entonces debemos de tener esta mente. Cuando damos a misiones, estamos invirtiendo en misiones. Cuando damos a proyectos de la iglesia, estamos invirtiendo para las cosas del Señor. El que da tiene que creer que Dios es un galardonador. Amén. Yo doy a esta cuenta porque creo que me va a rendir dividendos. Si no creyera eso, si no quisiera, no diera. Es muy sencillo. Ahora, usted puede decir, yo creo que Dios galardonea, pero en realidad no crees. Si no inversionas, no crees. Por eso tenemos que tener una mente de inversionista. Segundo, usa tu recurso monetario sabiamente. Por ejemplo, primero, da con gozo al Señor. Por eso digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Noten aquí, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama que. Ahora, yo lo agarro también a uno de mala actitud, pero Dios dice, yo prefiero que lo des y lo des con gozo. Porque eso es lo que Dios desea. Dice la Biblia en Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Segundo, hermanos, gasta razonablemente. El problema, hermanos, no son las cosas, sino cuando las cosas te tienen a ti. Ese es el problema. Cuando personas encuentran su identidad en sus posesiones, cometen grandes errores. Porque piensan que para sentirse importantes tienen que tener un carro del año, tienen que tener esto y lo otro. Y la verdad, todo eso, como les dije, un día va a estar en un yunque. Amén. Ahí va a estar. Sí, tenemos que tener una perspectiva. Si Dios me da un carro del año, gloria a Dios, que bueno, lo voy a usar para Él. No va a estar, no quiero que se suban al carro porque no hace que me lo ensucien. Un día se va a encontrar en el yunque. Y me perdí la oportunidad que pudiera haberlo usado para Dios. Amén. Y si Dios es una bicicleta, usa esa bicicleta para el Señor. Amén. Monta a alguien en los cuernos, vamos a agarrar almas, lo que sea. Pero hagan algo, pero gasta razonablemente. Tercero, ahorra estratégicamente. Hay mucho que aprender de la hormiga, no tengo el tiempo de hablar de la hormiga.
Pero yo pienso que uno sería sabio inmediatamente en cuanto te paguen diezma. El que no diezma le roba a Dios, es un ladrón. El diezmo es el suelo de todo el dar, es lo mínimo posible. Nadie nos podemos jactar que diezmamos, porque ese es el suelo del dar, es lo mínimo, es el requisito. No, ¿verdad? Yo diezmo, pues sí, estamos haciendo lo que Dios nos pidió, eso es lo mínimo. Pero uno tiene que, y les voy a decir, nosotros tenemos que hacer esto desde inmediato, porque si no lo gastamos. Amén. Entonces, en cuanto ustedes lo tengan en su mano, honren a Dios primero con la primicia de todo lo que ustedes reciben. Honren a Dios. No esperen hasta que se lo gasten y no digan, pues Dios entiende. Pues no entendió mucho a ese siervo infiel que fue y lo enterró. No vi mucha comprensión de su Señor. Lo enterrar, yo entiendo. ¿Tenías miedo? Lo entiendo. Dame lo mío, está bien. Pero lo bueno que sí querías hacer algo con él, ¿verdad que sí? No, sí quería. Pues qué bueno, pásale, pues todo bien. Es una actitud totalmente distinta, hermanos, a que muchos piensan que Dios tiene, a lo que nos revela en sus parábolas que Él tiene. Es lo que estoy diciendo, muchos cristianos no comprenden todo, y la parábola nos está diciendo cómo va a ser a todos nosotros que estamos sirviendo. Un día vamos a ser llevados a rendir cuentas, hermanos. Entonces, ahora, hermanos, estratégicamente, lo que yo les sugiero a todos es esto. Tengan algo ahorrado para pagar renta o pagar casa. Traten de tener unos 3 meses ahorrados. ¿Sí? Tengan otro fondo pequeño que sea para urgencias médicas. Amén. Y no, hombre, y las llantas del carro y todo lo demás, ahí se van. Estratégicamente. O te lo puedes gastar todo, y al cabo es que Visa siempre responde. ¿Verdad? Vamos a endeudarnos. Les digo, tenemos que ser sabios nomás en la forma que nosotros. Van a venir urgencias, les prometo. Todos llegamos en esos momentos donde hay urgencia. Sería bueno tener, gracias a Dios, mira, aquí tenemos este ahorro, pues de aquí podemos pagar. Está bien serio, ¿verdad? Ahora, la palabra ahorrar significa, ¿verdad? Por si acaso no sabía qué es lo que es la palabra, muchos me están viendo como que, ¿qué es ahorrar? Tercero, ¿cómo usar tu recurso material? Primero, disfrútalo, pero no lo idolatrices. Porque Dios no nos da para disfrutar. Gracias a Dios, nos dio a mi familia una casa, la disfrutamos. Amén, pero lo usamos también para el Señor. Lo que Dios me da no ha sido de vergüenza, lo uso. Tengo una mesa ahí que se está descarapelando, es la que usamos en la casa. Un día vamos a comprar otra, pero me da sabe cierta lástima. Muchos han sido salvos en esa mesa. Amén. Es como que ya le tengo cariño, ya se está despedazando la pobre. Mi esposa no tiene esos sentimientos, ¿sabes? Cuando vamos a comprar una, le digo, sí, pero pues mira. La sobo y ahí están muchas pláticas con los niños, muchos momentos familiares sobre esa mesa. Y ha sido en esa mesa donde varios de aquí han sido sanos, en una comida, en una cena. Entonces, he aconsejado muchos detrás de esa mesa. Cuando he tenido jóvenes, Aurelio arregló su vida en esa mesa, cuando estaba mal, ahí en esa mesa. Y siempre esa mesa, porque siempre que invitamos a gente, nos sentamos alrededor de esa mesa, y ahí es donde platico con personas, y Dios comienza a hablar. Déjales digo, hay cosas que Dios hace. Yo lo veo en la mesa, a ver si un día no la cuelgo aquí o no sé, nomás de cariño, pero disfrútalo. Segundo, úsalas para el Señor, no solo para ti.
Dios, ¿verdad? Te da una mansión, gloria a Dios, qué bueno, amén, invítame. Vamos a hacer una carta, vamos a invitar hermanos, vamos a discipularlos, vamos a usarlo para Dios también. Como les digo, las cosas no es el problema. Ojalá que Dios ojalá que jóvenes salgan de aquí un día y puedan hacer tremendos negocios honradamente y Dios les bendiga, pero úsenlo para el Señor, todo eso, es lo que estoy diciendo. No le rehúsen nada al Señor, déselo todo al Señor, para que Él haga más contigo. Y tercero, piensa como peregrino. Esto quiere decir que su casa, su carro, su banco, nada de eso se lo va a llevar con usted. Aquí se va a quedar. Somos peregrinos aquí. El mundo no es mi hogar, soy peregrino, aquí dice la canción, ¿no? Así que estamos por pasar. Número 6 para terminar. Es muy raro que predique un sermón de 6 puntos, muy bien. Ahorita lo voy a terminar. Principios importantes para el administrador de recursos. Y quiero terminar con esto, hermanos, porque si vamos a ser todos administradores, si vamos a querer terminar fiel, si vamos a querer nosotros, hermanos, terminar nuestra carrera con gozo, aquí les va, déjales doy estos 4 puntos importantes. Primero, se usan las cosas, no la gente. Es bien importante tener esto en mente, porque Dios quiere que usemos las cosas que tenemos. Segundo, recuerda que las cosas chicas hacen una gran diferencia. Aún la de un talento. Uno pensaría, ay, ese pobrecito, Dios le dio un talento. ¿Y saben qué es lo que Dios dijo? Eso es lo increíble en la mentalidad de Dios. Dale al que necesita y dáselo al que tiene. ¿Sí? Dale al que lo enterró y dáselo al que tiene 10. Porque el que tiene, tú le vas a dar y él lo va a duplicar. El que no tiene, se lo das. ¿Y para dónde se va? Se lo gasta, se lo entierra, lo que sea. Un principio de economía. Por eso, gente que anda pidiendo, le puedes dar 10,000 pesos a uno en su mano y no es como que vaya y se va a hacer un negocio. Va y se lo va a gastar. Dales a un empresario 10,000 pesos, va y va a tratar de hacer más dinero con los 10,000. Aquí estamos hablando en cuenta, si alguien tiene problemas así grandes económicos, ten cuidado de que te diga algo y que pierdas dinero con él. Amén. O sea, tenemos que ser sabios con eso. Entonces, recuerda que las cosas chicas hacen una gran diferencia. Tercero, recuerda que puedes ganarlo todo y ser un gran perdedor. Jesús nos dijo que las cosas de la vida son mucho más que la abundancia y las cosas que nosotros tenemos. Podemos ser un gran ganador en esta tierra y un tremendo perdedor en la que sigue. Tenemos que tener un buen enfoque. Cuarto, recuerda que para poder multiplicar necesitas confiar en el multiplicador. Solamente en él. 2 tipos de siervos: uno fiel y uno miedoso. No hay uno en el medio. Uno fiel, uno miedoso. ¿O bien? Uno fiel y uno ¿qué? Miedoso. El fiel ya haya recibido un talento, 2, 5, 10, eso no importa. Él fue fiel. El que recibió 2 le entregó 4 a su Señor. Amén. El que recibió 5, 10, porque fueron fieles. El miedoso, ¿sabes qué lo detuvo al miedoso? El miedo. Y como no creía que Dios era galardonador de los que le sirven, ¿sabes lo que hizo? Fue y lo enterró. ¿Sabes lo que Dios le pidió? El talento con sus intereses. Eso quiere decir que usted y yo vamos a rendir cuentas un día. Todo lo que Dios nos dio va a decir, mira, yo te di esto, era para que pudieras haber producido esto. Hay gente bien inteligente aquí que tienen buenas calificaciones, bien estudiosos. Vamos a ver cómo te va. Hay personas que tienen años de ser cristianos, conocen mucho de la Biblia. A ver cómo te va. Porque no es la largura del tiempo, es lo que hicimos. Por eso dice la Biblia que los postreros serán ¿qué? Primeros. Los primeros van a ser los últimos.
Por eso nos dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 4 que no debemos de juzgar nada antes de tiempo, porque cuando Él venga, aún las intenciones del corazón Dios va a juzgar. La Biblia nos dice en Mateo que aún las palabras ociosas que el hombre hable, eso también va a traer a luz. Las cosas que se dijeron en secreto van a ser dichas públicamente en ese día. Porque dijo el Señor que el reino de los cielos es semejante a un dueño, a un hombre con muchos bienes, un hombre de negocios, que le entregó sus bienes a sus siervos. Pero él un día regresa y se tiene que rendir cuentas de los bienes de él. Entonces pregunta, hermanos, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? No es tuyo. Tú nomás no tienes que administrar para él. Pero ¿qué estás haciendo con él? Si viene Cristo hoy, ¿vas a ser el miedoso o vas a ser el fiel? Vas a decir, ay, no, es que tuve miedo, es que ya sabes, es que pero tuve miedo. Vas a ser que dice, pues bueno, Dios me lo dio, vamos a ver qué hacemos. ¿Quién es usted? Yo sé que todos saben, no, yo soy fiel. Pero tu vida lo demuestra. Tus kilómetros lo demuestran. Tu casa lo demuestra. Tu banco lo demuestra. Que has sido fiel.